Buenos días. Vamos a trabajar el tema 2 de la asignatura de Historia de España y de Francia del segundo curso de Basibac. Como siempre, antes de hablar del sexenio democrático, recordar cuáles son las principales fuentes que utilizamos para dicho estudio. En primer lugar, los esquemas del profesor Urfel del Lycée Bonsoleil de Gavà. En segundo lugar, los trabajos del profesor Simó con su manual sobre el curso de Historia de España y Francia. Y por último, como una obra de referencia, está ya editada en castellano, La Historia de España de Fontana, de Editorial Crítica y Marcial Pons. Los tres obras interesantes para seguir nuestro curso. Bien, un sexenio democrático que, como veis en el propio índice, se va a caracterizar por ser un régimen en el que, o un tiempo en el que los acontecimientos se desarrollan de una manera un tanto precipitada y bastante rápida. A, B, C hasta la G tenemos una serie de etapas que iremos trabajando poco a poco. Bien, en primer lugar, ¿cómo finaliza el régimen de Isabel II? En la monarquía de Isabel II, bien, se va a producir como está siendo habitual en el siglo XIX después de un pronunciamiento militar. En este caso, tropas acantonadas en Cádiz, será Topete, un militar, un marino, el que va a iniciar este levantamiento en contra de la monarca, al que se van a unir tanto el general Prim como el general Serrano. Unos hombres que serán los protagonistas, o parte de ellos los protagonistas, de este tiempo, de estos 6 años que transcurren desde 1868 hasta 1875. Bien, el pronunciamiento, como veis ahí, tiene eco en diferentes lugares y finalmente se produce un enfrentamiento, una batalla militar en el puente de Alcolea, en donde los partidarios del exilio de Isabel, los partidarios de la derrota de Isabel, son vencedores y, por tanto, como veis en esa propia caricatura, Isabel II tendrá que iniciar su exilio. Después de la derrota de Isabel, se va a formar un gobierno provisional que dé pie, que organice aquellos actos políticos que vendrán posteriormente. En ese sentido, son Serrano y Prim los que van a dirigir este primer gobierno. ¿Cuál es la primera tarea? Será la de hacer el traspaso de un sistema político a otro y, en segundo lugar, la tarea de buscar un monarca nuevo. ¿Qué ocurre? Que en esa búsqueda las dificultades van a ser muy elevadas. Bien, además se va a desarrollar una nueva labor constituyente, como veis ahí, convocatoria de Cortes en enero del 69, de tal manera que esas Cortes creen la nueva base jurídica del nuevo sistema político. Aquí tenéis una foto del gobierno provisional. Bien, como sabéis, siempre que queráis deteneros en cualquiera de los aspectos, darle al pause y seguís mirando, ¿de acuerdo? Bien, lo dicho, un plan de reforma económica que desarrolle algunos de los puntos del sistema capitalista o del liberalismo económico. En primer lugar, se trata de trabajar... Uy, mirad a ver si es lo vuestro. ¿No? Bueno, se trata de trabajar para reducir la deuda pública, que está siendo muy alta, fundamentalmente por dos aspectos. Todavía tenemos las consecuencias de la guerra carlista. En segundo lugar, la crisis ferroviaria, que acordaros, a los últimos años las inversiones en la bolsa han caído enormemente. Las soluciones a dicha crisis se van a buscar, como tenéis ahí desarrollado, de tres formas. En primer lugar, por la búsqueda de la estabilidad financiera, esa palabra tan utilizada en estos comienzos del siglo XXI, en este caso con la creación de una nueva moneda, la peseta, que va a tratar de unificar todas las diferentes monedas que todavía se utilizaban en España. Es una creación de este gobierno provisional, sin duda la tarea o el acontecimiento menos provisional de todo lo realizado en este tiempo. No solo eso, sino que se van a modificar los impuestos. Se va a crear un impuesto personal y directo, como veis ahí, que va a sustituir a ese impuesto sobre los consumos que era tan impopular. Ahí tenéis la imagen de la peseta. En tercer lugar, lo veis sombreado, es que lo detallamos después. En tercer lugar, se va a buscar la llegada de capitales, la llegada de inversiones del mercado exterior. Eso va a crear también reticencias y muchísimas protestas entre aquellos más proteccionistas, pero se van a buscar la llegada de dineros fundamentalmente a las minas y para favorecer el libre
el libre comercio. ¿A quién va a haber dificultado? Dependiendo de la teoría económica de que hablemos, pero desde luego los cereales y el textil, en este caso catalán, se va a ver perjudicado. Tarea del gobierno provisional, la de establecer un sistema nuevo. ¿Dónde se encuentran las bases de ese sistema? En la Constitución de 1869. Un sistema que, como veis, va a mantener la monarquía, pero en este caso será una monarquía constitucional, una monarquía democrática. La soberanía nacional está, en este caso, en la nación, es decir, en el conjunto de los españoles, hombres todavía en este caso, mayores de edad. De tal manera que no solo tenemos una soberanía nacional, sino que va a haber una separación de poderes real. Un legislativo, con cortes bicamerales, un ejecutivo y un poder judicial, compuesto evidentemente por los tribunales. Como veis ahí, por primera vez tenemos un rey que reina, pero ya no está al cargo de las tareas de gobierno. Evidentemente, en una declaración, en una constitución de este tipo, los derechos se amplían, tanto en los derechos individuales como en los derechos colectivos. Ahí tienes una nueva caricatura. Una vez aprobada la Constitución, se va a establecer un periodo de regencia. ¿Por qué? Porque España es un reino, pero todavía no tenemos un rey. Hay que buscar ese rey que va a ser el principal objetivo de esta regencia del general Serrano. Como veis ahí, mientras tanto, las dificultades económicas son abundantes y el crecimiento de los conflictos sociales permanece. En este caso, gracias además al desarrollo del movimiento obrero, en el caso español, influido por las ideas del anarquista Bakunin. Bien, finalmente se va a encontrar en Amadeo de Saboya el candidato ideal para ocupar la monarquía española. Los austriacos no quieren un francés, los franceses no quieren un austriaco. La familia Saboya está cogiendo prestigio debido a los movimientos políticos hacia la unificación italiana que se desarrollan desde el Piamonte, una región del norte de Italia. Como veis ahí, por tanto, se va a lograr la búsqueda y se va a lograr el encuentro del monarca nuevo. Un monarca que todavía en este periodo antes de su llegada es fundamentalmente el elegido por Prim. Esto va a ser importante, como veremos inmediatamente. Pero es un monarca que va a ser votado por las propias Cortes y con 191 de los votos favorables va a llegar al territorio nacional. Como veis ahí, otras de las cuestiones que hemos dicho anteriormente. Bien, una caricatura nueva de la subasta de la corona. Este lo habíamos visto el otro día en clase, la búsqueda de un rey. Bien, en cualquier caso, fijaros en la cronología de los acontecimientos. 16 de noviembre es elegido por las Cortes. El 30, es decir, apenas mes y medio después, el gran valedor de Amadeo de Saboya muere en un atentado que coincide el mismo día con la llegada de Amadeo. De hecho, Amadeo, nada más llegar a Madrid, desde el Mediterráneo, va a Atocha, donde está enterrado Prim, y le va a presentar sus respetos. El 2 de noviembre de febrero de 1871 se produce el juramento como nuevo rey de Amadeo I. Ahí veis la salida desde Italia. Bien, siguiente etapa es por tanto ya el propio reinado de Amadeo, que va a tener ciertos apoyos, pero sin duda va a tener más opositores, y los opositores van a tener una fuerza notable. Como veis ahí, demócratas, progresistas, unionistas entre los apoyos de Amadeo, pero tenemos a los moderados de Cánovas del Castillo, tenemos a los que reclaman el retorno de los Borbones con Alfonso, tenemos a la Iglesia y tenemos a los carlistas, es decir, una oposición muy fuerte. ¿Por qué, por cierto? ¿Por qué no quiere la Iglesia un italiano? Buscadlo. En cualquier caso, como veis ahí, los problemas durante la monarquía de Amadeo de Saboya, incluso antes de llegar, son abundantes. La muerte de Prim, las dificultades por la elevada deuda del Estado, la oposición que acabamos de ver y el movimiento federalista que comienza a desarrollarse. Por último, de nuevo, en este caso, problemas procedentes de América con el inicio de la Guerra de los 10 años. Ocurre que esta gran inestabilidad, esta abundancia de diferentes gobiernos bajo la monarquía de Amadeo, va a provocar el agotamiento personal del propio monarca
y en última instancia la abdicación. De tal manera que apenas con 2 años de monarquía o 2 años de reinado, Amadeo volverá a Italia. Ahí tenéis otra de las caricaturas que hemos elegido para ilustrar este tema. Cómo Amadeo ata los trastos, los problemas españoles bajo la bandera y ya busca el camino de regreso. Bien, por tanto, una república que se va a proclamar inmediatamente después, el 11 de febrero de 1873. Una república que se proclama en unas cortes que no son como tal republicanas, es decir, la mayoría de sus miembros son monárquicos. Pero ante la falta de alternativas, vemos su proclamación. Será Estanislao Figueras, este sí, un republicano federalista, el que va a tomar la cabeza del gobierno durante las primeras semanas. Convocarán elecciones para desarrollar unas cortes constituyentes. Cambio de régimen, por tanto, cortes constituyentes que establezcan los fundamentos del nuevo régimen. Como veis ahí, se va a tratar de elaborar, después de las elecciones, un proyecto constitucional republicano. Un proyecto constitucional republicano que será importante como influencia para las constituciones posteriores, pero que nunca llegará a ser aprobado. Como veis, un Estado federal con soberanía popular, sufragio universal masculino, y en el que los poderes se dividen en 4. Aparte de los 3 poderes habituales, existe un poder, como veis en la siguiente imagen, relacional, que va a tener el propio presidente de la República y que digamos que consiste en una intermediación entre los diferentes estados que compongan esta federación. Como veis ahí, 17 estados. Fijaros bien que no se engañe el número de estados con relación a las comunidades autónomas actuales. Fijaros los 17 estados presentes y las comunidades autónomas actuales. Bien. En este tiempo, el gobierno de Pi Margall será el siguiente, de tal manera que las Cortes tengan una nueva las Cortes por un lado y la jefatura del gobierno por otro, se desarrolle bajo Pi Margall, que va a tener que afrontar también numerosísimos problemas, fundamentalmente 2. De nuevo, problemas con el carlismo en el norte de España y, en segundo lugar, la insurrección cantonalista. ¿Qué es esto? La proclamación de estados independientes, de cantones, dentro de una serie de regiones o provincias españolas. Ahí los tenéis. ¿Qué ocurre? Que una de ellas, Cartagena, no solo es un problema político gravísimo, sino que es un problema militar, porque en Cartagena, como sabéis, tenemos una de las principales bases militares de la Armada Española. Por eso el problema es aún mayor. Esta cuestión va a llevar a la dimisión de Pi Margall y a la presidencia de la República a Nicolás Salmerón. Una presidencia, no obstante, que va a ser muy breve debido a que tras unas sentencias de la autoridad militar de muerte sobre una serie de individuos, Nicolás Salmerón se va a negar a firmar dichas sentencias por convicciones morales y va a provocar su dimisión. Emilio Castelar será su sucesor con un giro conservador y que ya de la falta de poder resolver los problemas que se están viendo precipitados, será un gobierno también breve, que finalizará con el golpe de estado de Pavía el 3 de enero de 1874. ¿Qué tienes, Pavía? Pi Margall soportando los problemas. Bien. Después del golpe de estado de Pavía, Serrano va a encabezar un gobierno, un régimen dictatorial por el recorte aún más de las libertades, de tal manera que aquellos miembros de la Internacional Obrera van a ver cómo el desarrollo de sus actividades será muy, muy perseguido. Vamos finalizando, recordando que en este tiempo un aspecto así importante es la transformación del Banco de España en el Banco Nacional, es decir, en el banco que se encargue de la emisión de monedas a través de la tarea de José Echegaray, que como veis ahí estuvo en el billete de 1000 pesetas. Finalmente, los partidarios de Alfonso van a acrecentar sus trabajos para que vuelva, fundamentalmente con Cánovas del Castillo, con la redacción de este manifiesto de Sanjas donde estaba él refugiado en una academia militar. Y por último, en diciembre del 74 se va a producir el golpe de estado de Martínez Campos que provoque el final de este periodo y el comienzo de la Restauración.